de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señores y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Y como siempre lo anunciamos, el momento del deporte español y en distintas disciplinas. Y por cierto, para compartirlo. Tiene nombre y apellido el caballero del deporte español. Él es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. ¿Cómo va? Un saludo grande para ti y para la gente que nos escucha. Bueno, gracias también, gracias. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ¿cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires? ¿Hoy te está gustando o preferís Palma de Mallorca mejor, no? Bueno, yo te lo he ido diciendo estos meses, un respiro de tanto sol, tanto calor y tanta humedad me va bien. Así que cuando hoy me desperté y vi que estaba el cielo un poquito nublado, sabiendo que estamos ya a las puertas del verano de Buenos Aires, que también es duro, por lo menos esos meses de enero y febrero, sí, que a mí me cuesta. Pues bien, pues para mí esto es un oasis en medio de lo que viene, para lo que viene, ¿no? Que es el calor intenso. Así que un sabadito nublado ya me va bien. Además es un sábado de fútbol, sí, con grandes partidos, con una jornada número 10 en España preciosa, y que en apenas un ratito empieza un Getafe Real Betis y después hay un Sevilla Real Madrid preciosos, sí. Así que hoy me espera un día de maratón futbolera, Óscar. Pero qué bueno, realmente. Bueno, ayer viernes Osasuna ganó 2-0 al Granada y ahora están haciendo los 2 minutos, 3 minutos ya del complemento. Real Sociedad le gana 1-0 al Mallorca, es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es, el Osasuna, que está en la zona cómoda de la tabla con 13 puntos en el noveno, le ganó a un Granada que venía de empatar contra el Barça, que está haciendo una gran temporada, sí, que tiene a su máxima figura, que se llama Brian Zaragoza, que es un mediapunta, un chico sevillano que debutó hace apenas unas jornadas y que ha debutado con la selección española en este parón de selecciones, así que después de muchos años el Granada tiene a un jugador en la selección española, está haciendo una temporada irregular, sí, pero está jugando en este Granada, más allá de perder ayer contra el Osasuna por 2-0, y así es, el Mallorca está perdiendo 1-0 en el campo de la Real Sociedad, una Real Sociedad que ya sabemos está haciendo un temporadón, que sabemos que va a luchar por la Champions, que es uno de los equipos que mejor juega en esta Liga Española. El equipo de Imanol Alguacil está quinto con 18 puntos, únicamente a un punto del Atlético de Madrid, y le está ganando a un Mallorca que venía de 3 jornadas seguidas empatando, recibiendo muy pocos goles. Le cuesta ganar, pero también cuesta a los equipos ganarle a este Real Mallorca del Vasco Aguirre, del mexicano, y a falta de 3 minutos más lo que añada el juez, está perdiendo el Mallorca en el País Vasco, como decías, Óscar, 1-0. Claro, perfecto. Bueno, que vamos a ver qué pasa. Están obviamente con el complementario ya de los 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, veremos qué pasa en el desarrollo de nuestra charla. Me estabas comentando, ahora en un ratito, 11:15, arranca Getafe Betis, viene 13:30 Sevilla Real Madrid, y a las 16 Celta de Vigo Atlético Madrid. Partidos interesantes, interesantísimos para hoy, Tony Cabot. Sí, así es. Bueno, el equipo de Pellegrini, también uno de los equipos de la Liga que da gusto ver, se enfrenta en Getafe al equipo de Bordalás. El Getafe, como lo definió hace un par de jornadas Xavi Hernández, visitar el campo del Getafe es como una visita al dentista, haciendo un paralelismo con la incomodidad de jugar contra el equipo del sur de Madrid, el Getafe, que es un equipo que se repliega bien, que no duda en hacer marcajes al hombre, que va fuerte a la pelota y que no tiene ningún problema en pegar un patadón largo. Así que se le hace muy difícil a los equipos jugar contra este Getafe de Bordalás, que también no tiene ningún problema en rueda de prensa en explicar que su fútbol es el fútbol de antaño, algo más elemental y alejado de todo lo sofisticado que viene con el fútbol de hoy. Pero, como digo, una visita muy difícil, siempre visitar este campo del Getafe. Y luego hay un partidazo, que es este Sevilla-Real Madrid, que arrancará en apenas 2 horitas, de la que ahora voy a dar, si quieres, la alineación del Real Madrid, pero es un partido con un aliciente muy importante, que es
bueno, Sergio Ramos, que va a jugar contra su ex equipo por primera vez en su carrera. Un Sergio Ramos que jugó 671 partidos con el Real Madrid, marcó 102 goles. Uno de ellos, lo recordaréis, fue en la final de la Champions del 2014 en Lisboa, ante el Atlético de Madrid, que es seguramente el gol más importante de la historia contemporánea del club. No sé si te acuerdas, Óscar. Un golazo. Minuto 93. Un golazo. Golazo de cabeza. El Madrid estaba fuera de la Champions. Sí, señor. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, estaba a un minuto de proclamarse campeón de la Copa de Europa, y Ramos se elevó por encima de Godín y por encima de los defensas del Atlético de Madrid, metió ese gol para empatar el partido, y luego en la prórroga le ganó el Madrid 4-1 al Atlético de Madrid, con goles de Di María, de Gareth Bale. Bueno, el resto ya es historia, pero decía Ancelotti, muy interesante, en rueda de prensa, que por él, por ese gol de Ramos y por Sergio Ramos, estoy yo aquí hoy, en el banquillo del Real Madrid, porque en esa final del 2014, si la perdía Ancelotti contra el Atlético de Madrid, estaba fuera, estaba cantado. Ramos marcó aquel gol, Ancelotti se quedó, luego se fue, llegó Zidane, pero luego volvió Ancelotti con esa estela de triunfos que había dejado ya en el pasado. Pero decía Óscar, vamos a poner un poquito el acento en Sergio Ramos, que es una de las grandes leyendas del Real Madrid, de su historia, de la selección española, y es interesante siempre ver cómo vuelve a jugar contra su ex equipo. Y decía, desde la salida de Sergio Ramos en 2021 no había vuelto a enfrentarse al Real Madrid. Pudo hacer su primer año con el PSG, pero en aquella eliminatoria de octavos de final que el Madrid remontó, le pilló lesionado. Recordar que Sergio Ramos, su primera temporada con el PSG, prácticamente estuvo toda la temporada lesionado. Así que, bueno, ya antes de su llegada al Bernabéu, jugó únicamente Sergio Ramos 2 veces contra los blancos con el Sevilla. Una ganó como visitante en el Bernabéu y la otra empató en el Pizjuán. Y bueno, es el personaje del partido, Óscar, es el personaje de un partido tremendo. Va a haber un ambiente espectacular en el Sánchez-Pizjuán, y un partido en el que debutará en el banquillo Diego Alonso, el técnico uruguayo, ex técnico de la selección uruguaya, con una amplia trayectoria en la liga como futbolista. Jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Valencia, pero está inédito como entrenador. Así que partido grande en Sevilla, en apenas un ratito empezará. Y si quieres te doy la alineación más que posible del Real Madrid, todavía no confirmada, pero para que la gente que escucha El Sol de Nuestra España sepa si le apetece sentarse delante de la televisión a ver este partidazo o elige otras opciones. Óscar. Vamos entonces con esa alineación, la probable para esta tarde. Vamos. La alineación todavía no oficial, pero más que probable para esta tarde del Real Madrid hoy contra el Sevilla, que formará con Kepa entre palos, Rudiger y David Álava en el eje de la defensa, con Dani Carvajal y Mendy en los laterales, centro del campo para Tchouaméni, Valverde por derecha, Kroos o Camavinga como interior izquierdo, Bellingham en la media punta, y arriba la pareja de delanteros brasileña, Rodrigo y Vinicius. Este será el 11 que seguramente formará Ancelotti en esta visita siempre difícil al Sánchez-Pizjuán. Y recordando, Óscar, que venimos de una jornada de selecciones donde, por ejemplo, Rodrigo y Vinicius fueron titulares con Brasil, donde Bellingham jugó un partido de máxima exigencia en Wembley contra Italia, donde Valverde fue titular con Uruguay, donde Tchouaméni fue titular en los 2 partidos con Francia. Y así podríamos ir. El Madrid sabemos que tiene 11 internacionales y prácticamente todos fueron titulares en esta jornada intersemanal de selecciones, donde pudimos ver partidazos. Decía, Inglaterra-Italia, pudimos ver el Brasil-Venezuela, partidos de alto vuelo en esta jornada intersemanal, Óscar. Claro que sí, Tony. Y obviamente, cerramos hoy con el Celta de Vigo Atlético Madrid, y estoy observando también partidos interesantes para mañana, ¿no? O sea, mañana temprano, a las 9 de la mañana, Las Palmas, Rayo Vallecano, detrás Girón, Almería, Villarreal, Alavés, Barcelona, Athletic Bilbao. Qué partidito, para mañana también, ¿Qué partidos? Sí, mañana hay una jornada también tremenda, empezamos por el final con ese Barcelona Athletic Club de Bilbao, mañana domingo a las 16 horas, recordamos que el Barça no está jugando en el Camp Nou, está jugando en el estadio de Montjuïc,
en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Sí. Y bueno, antes de entrar en el partido, recordar que Laporta, entre semana, que tuvo una asamblea de compromisarios donde, entre otras cosas, dijo que Lionel Messi va a tener un partido de homenaje, un partido de la gran despedida de Leo Messi con su gente del Barça, con el público del Camp Nou. Sí. Pero quiere esperar Laporta y el Barça a que el Barça vuelva al Camp Nou, que sería más o menos final del 2024 o 2025, para que Messi tenga una despedida en toda regla, no en el estadio de Montjuïc, donde apenas caben 40.000 personas, y sí en el estadio del Camp Nou, donde Messi tendría esa merecida despedida con 100.000 hinchas, con una ovación de gala, porque recordemos que Messi se tuvo que ir del Barça de una forma, digamos, por la puerta de atrás, como se suele decir en España. No se pudo despedir de su jefe, no se pudo despedir de la ciudad, todo fue muy rápido. Se fue a París, no fue feliz, especuló con volver a Barcelona, no pudo ser, y ahora está feliz, como sabemos todos, en Miami. Pero decía, el Barça apenas volverá en 2024 al Camp Nou. Y otra cosa de la que habló Laporta en esta asamblea de compromisarios, bueno, dejó un titular tremendo que hablaba recordamos que está el caso Negreira. El Barça estuvo durante 18 años con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, con el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros contratado para que le pasase asesoría sobre los rivales, le hiciese estudio de los equipos contra los que iba a jugar el Barça. Esto despertó una ola de sospechas más que merecidas en el seno del fútbol español, y ayer Laporta en esta rueda de prensa dijo: imaginad cómo se siente el madridismo sociológico ahora, y decía que este caso Negreira está siendo aprovechado por aquellos a los que no les gusta que el Barça sea más que un club. Es decir, Laporta disparó con bala contra aquellos que sospechaban del Barça, contra aquellos que especulaban con que el Barça podría haber tenido un trato de favor con la federación y con el árbitro Negreira. Disparó contra Madrid, habló de este madridismo sociológico que impregna a todos los organismos de poder del país, y bueno, y abrió una herida y una, digamos, no te diría una guerra, pero sí una serie de polémicas con el Madrid que ya llevaban mucho tiempo dormidas. Ha salido Florentino Pérez a decir que bueno, que ya todos conocen a Laporta, que todos saben cómo se mueve Laporta. Luego Laporta ha dicho que las relaciones entre el Barça y el Madrid son cordiales, pero que no hay ningún tipo de amistad ni personal entre Florentino Pérez y Laporta, ni institucional entre el Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, y siempre es algo digno de remarcar cuando hay estas grietas entre los dos grandes del fútbol español, Óscar. Claro que sí, claro Quería que sí. comentarlo. Claro, perfecto. Bueno, realmente veremos qué pasa mañana también, ¿no? Porque partidos que son realmente interesantes, Tony, y para cerrar el lunes, Valencia-Cádiz. Tony, acá estoy observando, bueno, Mallorca final perdió 1-0 con Real Sociedad, ella final, pero bueno, ya está, listo, ¿qué vamos a hacer? Tony, escúchame, ¿te parece que hablemos un par de minutitos del Deportivo Español? Le damos un pequeño pantallazo, porque tenemos muchos oyentes del Deportivo Español que inclusive en la semana a veces están en contacto con el programa y nos preguntan cosas también, pero bueno, la realidad es que el Deportivo Español ya quedó en la tabla en el puesto número 13, no hay marcha atrás y ya están previendo para el año que viene a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Sí, así es, Óscar. A mí en algún momento me gustaría charlar con algunos de los aficionados y de los oyentes y de la gente que sigue desde hace tantos años al Deportivo Español, para ver cuál es el sentir de la gente con el equipo, con la dirigencia, con el momento actual de este Deportivo Español, para entender un poquito más de dentro cómo se está viviendo este momento en el gallego. A ver, la temporada del Deportivo Español ha sido muy irregular. Por momentos peleó por los puestos de ascenso directo, por otros parecía que se asentaba en el reducido, pero ha terminado quedando fuera del reducido en la última fecha. Y bueno, aquí hemos ido hablando mucho de cómo venía el Deportivo Español. Recuerdo al principio de temporada que le costaba mucho ganar de local y ganaba de visitante. Estuvo 4 o 5 jornadas
sin conseguir ganar en el Nuevo España. Luego se tuvo una fase de regularidad, estuvo 4 partidos sin perder, y luego pues empezó otra vez con el cambio de entrenador, con la llegada de nuevos técnicos, pues empezó también una época bastante irregular. Yo leía estos días una entrevista a Dayan Bocos, que es uno de los referentes del gallego. Sí. De hecho, creo que es uno de los más veteranos, que no debe llevar 3 o 4 años, sí, pero es uno de los más veteranos. Y decía Dayan Bocos que bueno, que se había ido en busca del milagro, pero que no se dio, a pesar de haber ganado estos últimos 2 partidos, y decía que en el vestuario del Deportivo Español había muchísima tristeza por no haber podido clasificar al reducido. Hablaba de posterior a la victoria de 4-0 frente a Puerto Nuevo. Sí, pero un Dayan Bocos, que yo recuerdo una entrevista a principio de temporada, y hablaba de las altas expectativas del Deportivo Español, porque el plantel era buenísimo, porque iban a seguir con la regularidad, en teoría, de la temporada anterior. Y bueno, nada, pero sí, analizaba la campaña en esta nota que le dio a los compañeros de la revista Solo Ascenso, y decía que habían arrancado con el objetivo de ascender, luego de la campaña que habíamos hecho el año pasado, decía el jugador del Deportivo Español, pero no pudimos mantener la regularidad durante todo el torneo, y lo pagamos quedando afuera. Y luego hablaba un poquito de que se queda con los positivos de los directores técnicos que pasaron, hablaba de Juan Chumba, hablaba de Mariano Moramarco, que se había trabajado muy bien con su cuerpo técnico, pero que habían perdido muchos partidos por detalles, Óscar. Hay que pensar, Tony, que proyecten ya el 2024 y listo, directamente, ¿me entendés? Es lo mejor, ¿me entendés? Es lo mejor. Sí, así que por eso. Mirar para adelante, aprender de los errores cometidos. Exacto. Y saber que el Deportivo Español, yo no me quiero equivocar, yo creo que tiene, no sé si son 3 o 4 ascensos el Deportivo Español, y agarrarse a la historia, agarrarse al peso de un equipo que durante muchos años o durante muchas décadas ha podido codearse con los grandes del fútbol argentino, que tiene muchos ascensos, como decía, a sus espaldas, que tiene mucha gente involucrada en el equipo, y bueno, y que hay esperanza, y se sabe básicamente leyendo las entrevistas de los jugadores. Muchos se quieren quedar en el Deportivo Español, muchos están implicados con el proyecto, con el equipo, y bueno, como dices, Óscar, a mirar la temporada que viene y a buscar una vez más el tan ansiado ascenso a la primera B, ¿no? Claro que sí, y la colectividad que lo sigue realmente. Así que bueno, Tony, te vamos a liberar, igual ahora quedamos un instante en línea privada, te mando un abrazo y nos reencontramos el fin de semana que viene, ¿te parece? Perfecto, Óscar, te mando un abrazo a ti y a la gente que nos escucha. Gracias, Tony, abrazo grande, buen fin de semana, quedamos por privada. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, pido disculpas a la radio, hacemos una pequeña pausa de la emisora, ya en instantes estamos con ustedes, gracias.